Muy bien, chicos. Estamos analizando un poco lo que significa circuitos eléctricos y nos toca lo que es la parte de la resolución de circuitos de mallas. En primera instancia se está intentando realizar ejercicios lo más simples posibles para que nosotros podamos tener en cuenta lo fácil que es estos circuitos. Para ello vamos a utilizar nosotros el simulador Every Circuit. Ojo que todo lo que se está realizando y los softwares que se están utilizando en la carrera y en la institución son estrictamente educativos. Ustedes pueden ver que solamente tenemos cuatro resistencias dentro de estas dos mallas y un voltaje de 5 voltios. Esto se hace con la finalidad de que ustedes puedan entender lo más rápido posible y que no tengan problemas a la hora de resolver ejercicios más complejos. Evidentemente hay otros ejercicios que son muchos mejores que este, pero a la hora de realizar cualquier ejercicio, primero es importante entender la base, tener el conocimiento sobre lo básico. Una vez de que tengas el conocimiento sobre lo básico, ya vas a poder correr. Entonces, por ese mismo motivo, nosotros tenemos este circuito bastante simple. Bueno, se eligió el Every Circuit también con motivos educativos, para que ustedes puedan trabajar sobre sus celulares. Es algo bastante fácil, sencillo, económico y también adecuado para ustedes, porque muchos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de tener una laptop. Comentándoles otra vez del circuito que vamos a tener hoy, es muy importante entender de que el Every Circuit es la herramienta que estamos utilizando por el mismo hecho de que nosotros no vamos a poder tener una computadora en casa o tal vez una computadora en la institución, mayormente una computadora en la institución. Entonces por ello hemos decidido utilizar lo que es el Every Circuit con fines educativos. El Every Circuit es liviano, es sencillo, simple de utilizar, no es tan complejo, ya lo habíamos visto en clases y pues nos va a ayudar mucho a poder entender el principio de la energía eléctrica dentro de lo que es un circuito eléctrico. Para ello nosotros vamos a ver primero de que existen muchos simuladores. La verdad es de que existen muchos, pero el que más se adecua a las necesidades que nosotros tenemos y a las condiciones que tenemos económicamente es el Every. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a utilizar el Every Circuit. En este momento no lo vamos a hacer funcionar, pero lo que quiero que vean es el circuito. El mismo circuito está contemplado en lo que es el Paint, ¿no? Aquí lo tenemos. Para ello nosotros es el mismo circuito con los mismos valores resistivos y vamos a empezar realizando lo que son las mallitas. Nosotros vamos a utilizar lo que son la ley de voltajes de Kirchhoff. Dice que la ley de voltajes de Kirchhoff indica de que todos los consumos que tenemos dentro de una malla suman el voltaje que tenemos dentro de esa malla. O sea, que la sumatoria de las tres resistencias que tenemos aquí adentro va a sumar este voltaje de acá. Entonces, gracias a esas dos ecuaciones que nosotros vamos a conseguir analizando este circuito, vamos a tener las corrientes. Como ustedes pueden ver acá, tenemos corriente I1, I2 e I3. Pero en este caso solamente vamos a tener una corriente I1 y una corriente I2. Y esta I2 la vamos a tratar de una manera muy diferente. Ya lo vamos a ver. Entonces empezaremos realizando lo que es el trabajo del análisis circuital de las mallitas. Muy bien, empezamos primero con la primera malla. Hay que entender de que vamos a tener 13 elementos o 4 elementos en la misma. Habíamos dicho de que vamos a tener la sumatoria de las resistencias. No es la sumatoria de las resistencias, es la sumatoria del voltaje de cada una de las resistencias que están dentro de esta malla. Una vez habiendo corregido lo que se había comentado hace rato, entonces procedemos. Primero anotamos los voltajes que tenemos acá.
como esta flecha o este vector o esta flechita está entrando por el negativo, porque aquí hay un negativo, esta parte es negativo y la de aquí arriba es positivo, está entrando por el negativo, vamos a colocar el valor positivo de 5 voltios. Esto es igual a ¿qué? A la sumatoria del primer voltaje. Miren chicos, sería el voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1, ¿verdad? Pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a colocar directamente lo que son los valores que ya existen dentro de la malla. Entonces para ello vamos a colocar los valores reales. En este caso tenemos 3 kiloohmios. 3 kiloohmios. ¿Por qué corriente? Por la corriente I1 que está pasando por este circuito. Siempre vamos a hacer el análisis de la corriente I1 por la corriente del circuito que estamos analizando. La siguiente es este 4K, la resistencia de 4K. Sumamos más 4K. ¿Por qué? ¿Por qué corriente? Ahora aquí quiero que me entiendan lo que habíamos dicho la anterior clase, que veámoslo como si fueran vectores. Esta corriente que tenemos acá va a tener una corriente I1 que va a ir hacia abajo y la corriente I2 que va a ir hacia arriba. Analizando desde este punto de vista, nosotros estamos con la malla 1, entonces significa de que nosotros vamos a tener la corriente I1 como parámetro inicial. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es colocar siempre la corriente de la malla que estamos analizando. Después venimos acá y nos fijamos qué es lo que está sucediendo con esta corriente. Si ustedes notan los vectores acá, ¿no? Uno está hacia abajo y otro está hacia arriba. Cuando los vectores son contrarios, ¿qué es lo que se hace? Se resta. Vamos a restar menos I2, el otro vector que está participando dentro de esa conexión o dentro de esa resistencia, ¿ya? Entonces nos faltaría esta resistencia que es de 2K más, perdón, vamos a cambiar de color, más la siguiente resistencia que va a ser 2 kiloohmios por la corriente en la cual estamos trabajando, que es la malla I1. Miren, aquí ya tenemos lo que es una ecuación, y esta ecuación nosotros tenemos que desarrollarla hasta convertirla lo más simple posible. En este caso, miren, hay multiplicaciones, hay sumas, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es utilizar algebrita. Aquí tenemos ley distributiva. Si ustedes se fijan acá, este con este voy a multiplicar y este con este también. Muy bien, entonces empezamos con eso. Voy a copiar todo lo demás. Lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes no tengan ninguna equivocación, porque esto, por más que uno conozca muy bien o sepa muy bien cómo se realiza, se puede cometer equivocaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha atención para poder realizarlo. Voy a anotar todos los elementos que no están participando en la ley distributiva que hemos anotado ahí arriba. Ahora, como ya estamos en ella, 4K, o sea, más por más, más. 4K por I1 tendríamos 4K I1. Más por menos, menos. Y tendríamos 4K I2. Y copiamos el restante. Más 2K I1. Muy bien. Ahora vamos a seleccionar cuáles son los parecidos, o sea, vamos a sumar, como nos han enseñado en escuela, manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces aquí tenemos I1, vamos a anotarlo con rojo. Todos los I1 los anotamos con rojo porque tenemos que sumarles, ¿ya? Y aquí tenemos
un I2 que no tiene otro elemento más con quien restarse, sumarse. ¿Ok? Lo vamos a colocar con otro color para que sea diferenciado. Aquí tenemos el I2 que está totalmente solo. Entonces este no se trata de diferente manera, o sea, solamente se coloca y ya está. En el caso de los demás, entonces voy a sumar 3K más 4K más 2K serían 9 kiloohmios. Entonces vamos a tener 9 kiloohmios por I1 menos 4 kiloohmios por I2. Y esto sería igual a los 5 voltios. Muy bien, si ustedes notan, aquí ya tenemos lo que es la ecuación con la corriente 1 y la corriente 2. Hemos desarrollado la ecuación. Muy bien. Vamos a colocar en un cuadro lo que hemos pillado. Listo. Ahí tenemos la ecuación y ahora vamos con la siguiente malla. ¿Cómo se está analizando la malla 2? En la malla 2 no existe ninguna fuente de tensión, si ustedes pueden notar en la malla 2. No hay, no existe. Entonces, si no existe un voltaje en la malla 2, se coloca 0 voltios. Y esto es igual a la sumatoria de los voltajes de la resistencia de 4 kiloohmios y la resistencia de 3 kiloohmios. Cuando tenemos esos elementos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es analizar del que no comparte absolutamente nada con nadie. En el caso de 4K, que es un elemento que está compartiendo con 2, lo vamos a analizar de manera vectorial, por así decir, ¿ya? Entonces primero vamos a empezar con 3K por I2, ¿ya? Más 4K por... Aquí el detalle es de que nosotros tenemos que analizar, se podría decir que vectorialmente, o sea, con los vectorcitos. Vamos a analizar y vamos a decir de que estamos trabajando sobre la malla 2, que es el I2 de acá. Entonces este I2 está esta resistencia de 4 kiloohmios está compartiendo con dos mallas, tanto con I1 e I2. Pero como estamos analizando de la malla 2, se va a colocar siempre la corriente I2. Menos, porque está en sentido contrario el vector, menos I1. Una vez de que se ha realizado ese estudio, ¿no?, de esta resistencia que es compleja y que está compartiendo las corrientes de dos mallas, se realiza nuestra ecuación. Y dentro de esta ecuación nosotros tenemos álgebra. Algebrita que nosotros ya conocemos y que vamos a tratarla como la anterior malla. Tenemos ley distributiva acá, donde 4K se va a distribuir entre esas dos corrientes, como estamos analizando en este momento. Entonces procedemos a realizar la parte algebraica matemática. Tenemos 0 voltios, copiamos el 3K y 2, más por más 4K por I2, 4K y 2, más por menos, tenemos 4K y 1. Muy bien. Una vez realizado la operación algebraica, procedemos a identificar cuáles se van a sumar, ¿no? O sea, evaluando si son manzanas, si son peras, ¿no? En este caso tenemos I2 acá, I2, I2, y solamente tenemos I1 que se va a copiar tal como está, ¿no? Muy bien. Una vez de que hemos identificado con quiénes vamos a sumar, coloco 0 voltios, ¿ya? Y empiezo a hacer la suma. 3 más 4, 7
K y 2. Y procedo a colocar el otro valor de la ecuación porque no tiene con nadie que sumarse. Muy bien. Habiendo realizado esto, ya tenemos lo que es la segunda ecuación. Una vez de que tenemos estas dos ecuaciones, podemos proceder matemáticamente como habíamos procedido en colegio, ¿no? Donde tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, tanto corriente 1 como corriente 2. Bueno, procedemos a lo que es ver todo el circuito y el ejercicio, ¿no? Y vamos a realizar la parte matemática en este pequeño espacio. Lamentablemente la pizarra es muy pequeña, pero vamos a hacerlo más grande y vamos a copiar los elementos que necesitamos para poder realizar lo que es la parte matemática. Entonces vamos a tratar de hacerlo más pequeño y vamos a trabajarlo de una manera de que no nos ocupe mucho espacio y puedan ustedes entenderlo mejor. Muy bien, entonces vamos a proceder acá. Vamos a anotar las dos ecuaciones que intervienen dentro de este circuito. Un minutito, por favor. Acá. Y empezamos a anotar los valores o las ecuaciones que tenemos. 5 voltios. Vamos a colocar un poco más pequeño. Ahí. Tenemos 5 voltios es igual a 9K por I1, ya, menos 4K y 2. Y el siguiente, que lo tenemos aquí abajo, lo vamos a ver, tenemos 0 voltios, es igual a menos 4K y 1 más 7K. Una vez de que nosotros ya tenemos la parte del ejercicio, las ecuaciones, ¿ya? Procedemos a realizar el ejercicio, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tenemos dos ecuaciones. Para poder realizar esto necesitamos que uno de los valores se vayan, o una de las incógnitas se anulen entre ellas. Para ello lo primero que voy a hacer es multiplicar esta por esta y esta por esta. En este caso vamos a multiplicar toda la ecuación por 7, esta ecuación, ¿ya? Y esta ecuación vamos a multiplicarla por 4 para que esta se vaya con esta. El hecho de multiplicar estas dos ecuaciones no significa que nosotros vayamos a cambiar la ecuación, solamente estamos multiplicándola, o sea, estamos haciendo más grande, pero la ecuación sigue siendo la misma. No cambia la ecuación. Entonces, con eso ya nosotros vamos a poder realizar la multiplicación para poder realizar la operación. 7 por 5, 35. Esto es igual a ¿qué? 7 por 9, 63. Kiloohmios por la corriente I1. Más por menos, menos. Bueno, no importa eso, porque los signos no van a cambiar, a menos de que yo multiplique por menos 7, ¿no? Entonces 7 por 4, 28. Tenemos 28 kiloohmios por la corriente 2. Muy bien. 4 por 0, 0. Igual a menos, el signo se mantiene, 4 por 4, 16. Ya, 16 kiloohmios por la corriente I1.
más sigue manteniéndose el signo. Tenemos 7 por 4, 28, ¿verdad? 28, ahí tenemos el 28 kilo ohmio por la corriente 2. Muy bien. Si ustedes notan, acá tenemos lo que es las corrientes. ¿Ya? Entonces, muy interesante esto porque se han igualado las dos ecuaciones. Ustedes pueden notarlo acá. Se igualaron las dos ecuaciones y vamos a tener una resta. Miren, entre esta y esta de acá son iguales. Entonces lo que se hace es restarla, ¿no? 28 menos 28, esto da 0. Entonces procedemos a realizar la operación de esta de acá, que tenemos 63 menos 16. Sería 47. Entonces nosotros igualamos y colocamos 47. Como el mayor es positivo, sigue siendo positivo. Entonces vamos a tener 47 kilo ohmios por la corriente 1. Muy bien. Y 35 más 0 continúa siendo 35. Muy bien. Ya tenemos casi un resultado. En este caso acá vamos a tener la corriente I1. ¿Ya? Este está multiplicando. La corriente I1 está multiplicando a 47. Entonces colocamos 35 sobre la resistencia que teníamos multiplicando a corriente. Entonces vamos a tener 47 kilo ohmios. Muy bien. Una vez teniendo este valor, lo primero que voy a hacer es indicar de que estos valores, ya, para las personas que tengan algún problema con lo que es kilo, ya, vamos a tener 47 por 10 a la 3. ¿Ya? Esto significa de que yo puedo agarrar mi exponente a la 3, ¿ya? Aquí esta parte de exponente a la 3, y multiplicarlo por 10 a la menos 3. Y ahí ya tendría mili. En este caso tengo kilo abajo, pero llevándolo arriba voy a tener menos 3. Entonces lo único que tendría que hacer yo es irme a la calculadora y colocar, me fijo bien el ejercicio, y es 35 sobre 47. Entonces coloco 35 sobre 47 y divido. Entonces me da 0,744. Voy a hacer de que este 44 sea 0,744. Entonces si yo voy a hacer redondeo, entonces voy a colocar 745. 0,745. Entonces había tenido 0,745. Entonces borro, ya no necesito colocar esto. Entonces se colocará 0,745 por 10 a la 3. Ese sería nuestro resultado, ¿no? O sea que es 0,745. Aquí hay un detalle muy particular que quiero que lo noten. Es que el ejercicio, o bueno, el simulador no lo va a tomar así con ceros. Lo va siempre a colocar con 3 o 2 números redondeados y les va a mostrar esos valores. Entonces, para que más o menos les muestre la misma cantidad que les muestra el simulador, vamos a colocar en los valores que el simulador te muestra. En otras palabras, esta coma lo vamos a recorrer 3 posiciones. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3. Y vamos a tener 745. Y como hemos recorrido 3 posiciones, lo vamos a sumar aquí por
10, pero ya no va a ser a la menos 3. Como hemos recorrido 3 posiciones, va a ser a la menos 6. Esto significa de que la corriente I1 había sido igual a 745 micro, porque 10 a la menos 6 es microamperios. Esa es la corriente que nosotros vamos a tener en el every circuit. Bueno, vemos si realmente es así como nosotros habíamos estado viendo y procedemos a realizar la simulación. Nosotros ya tenemos aquí y procedemos. Miren, aquí ustedes pueden 745. Muchos de ustedes me estarán preguntando, pero ¿y esto qué es? Porque aquí tú me dices de que la corriente I1 es 7.45 microamperes. ¿Y por qué aquí tiene esto? Lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Porque esta de acá, esta resistencia está compartiendo dos mallas, la corriente 1 y la corriente 2. Es por eso que nosotros vamos a tener una corriente diferente en 4 kiloohmios, ¿ya? Analicemos bien esto. Ya hemos llegado nosotros a tener el primer valor, que es la corriente I1, que es 745 microamperes, ¿ya? Entonces, ahora nos faltaría sacar la corriente I2. Muy bien. Hasta aquí yo creo que ha quedado comprendido esta parte de lo que es la malla 1. Ahora vamos a atacar la malla 2. Entonces, para atacar la malla 2, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro ejercicio. Vamos a trabajar sobre el espacio que todavía tenemos, que es este de acá. Siempre observando cuál es la ecuación más fácil para poder trabajarlo. Y la ecuación más fácil para mí, y no sé si ustedes también tendrán la misma lógica que yo, es la segunda malla, esta de acá, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer yo es copiar mi ecuación. Siempre hay que copiar la ecuación, ¿no? Voy a copiar 0 es igual ¿a qué? A menos 4K y 1 más 7K y 2. El dato que también tengo que copiar yo de este ejercicio, aparte de la ecuación 2, es la corriente que ya hemos hallado. Ese dato es la corriente I1. Ese dato que nosotros vamos a utilizar para poder reemplazar en la ecuación, que sería 745 microamperios. Muy bien, una vez de que nosotros ya estamos con esos datos, procedemos a realizar el ejercicio. Vamos a hacerlo un poco más grande porque si no, no nos va a alcanzar el espacio para poder trabajar el ejercicio. Entonces, procedo a copiar y reemplazar todos los datos. Bueno, en este caso solamente tenemos uno, que es la corriente I1. Entonces, 0 voltios es igual a menos 4K y 1 que vamos a tener, y lo vamos a colocar con otro colorcito para que ustedes puedan notar de que se está realizando. Vamos a realizarlo con otro color, el reemplazo de la corriente I1. Como podemos ver acá, lo vamos a colocar en paréntesis 745 microamperes, ¿ya? Y cerramos el paréntesis. Lo que estoy reemplazando es la corriente I1. Una vez de que se ha reemplazado la corriente I1, procedemos a copiar nomás los restantes, que sería 7K y 2. Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es
realizar las operaciones matemáticas, pero antes, para las personas que les gusta utilizar calculadora y quieren realizarlo, un trabajo bastante prolijo, vamos a colocar 4K, que es 10 a la 3, ¿verdad? Porque es kilo. Entonces, procedemos a realizar lo que es 745, ¿ya? Por 10, en este caso es micro, es 10 a la menos 6. Muy bien, más 7 kiloohmios. Este lo vamos a mantener. Mejor lo tendremos como estamos realizando ya con exponenciales. 10 a la 3 por I2. Miren que solamente en este caso o en esta ecuación tenemos I2 como, miren, tenemos I2 como una incógnita, ¿no? Como algo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Esta incógnita nosotros ya no hay otra, solamente es la única. Entonces lo que vamos a realizar nosotros es empezar a pues utilizar nuestras calculadoras, ¿no? Este va a seguir siendo negativo y voy a multiplicar estos dos valores. Me voy yo a mi calculadora que nosotros tenemos y voy a empezar el trabajo de multiplicación. A disculpar, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Eso es lo de bueno de trabajar con una máquina con una computadora y varios simuladores. Es interesante trabajar con esto. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar todos los elementos que hay en la pantalla. Y 4 exponente a la 3, que eso sería 4 kiloohmios. Vamos a dejar un espacio. 745 exponente a la menos 6. Aquí tenemos el 745 por 10 a la menos 6 y el 4 exponente a la 3. Entonces estos dos valores voy a multiplicar, porque aquí están multiplicando, por, y voy a tener 2,98. Entonces anoto el valor de 2,98 más 7 por 10 a la 3 y nuestra incógnita. Vamos a bajar un poco más la pizarra. Esto es igual a 0 por si acaso. Muy bien. Entonces, esto que ustedes ven aquí adelante, ustedes notan esta parte de acá, ¿ya? Entonces lo voy a trasladar a la parte donde está el 0. Si está con negativo, está sumando con negativo, al otro lado va a pasar a, diré, si está restando, va a pasar a sumar. Perdón. Va a pasar a sumar. Entonces voy a tener 2,98. Ya. Y al otro lado voy a tener con signo positivo 7 por 10 a la 3. 7 por 10 a la 3. 7 por 10 a la 3 y 2. Listo. Entonces esto yo ya lo estoy ordenando para que ustedes puedan entenderlo mejor. Y este I2 que yo tengo acá, que está multiplicando, se está multiplicando, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces yo voy a tener 2,98 sobre 7 por 10 a la 3. Entonces vamos a tener una corriente I2. Vámonos a nuestra calculadora y colocamos 7 exponente a la 3, ¿sí? Y dividimos. Y vamos a tener 4,25 por 10 a la menos 4. Anotamos 4,25 por 10 a la menos 4 amperios.
Muy bien. Pero como ya les había dicho, el simulador, me voy a fijar bien si es que podemos, sí, 26 es. Entonces, vamos a borrar este número y vamos a colocar con su respectivo número. Entonces, como tenemos estos valores, vamos a recorrer esta coma hasta que nos dé 3 numeritos. Entonces tenemos 426, porque voy a recorrer la coma 2 números. Entonces, como tengo menos 4, entonces voy a recorrer 2 números y voy a tener 426. Como he recorrido 2 números, aquí este 4, 5 y 6. Entonces sería por 10 a la menos 6 amperios. Muy bien. Una vez realizado eso, miren, yo ya tengo la siguiente malla, la siguiente corriente. Perdón, vamos a hacer un poco más arriba porque si no, no se nota. Ahí está. Veamos si realmente es correcto este valor. Nos vamos nosotros a nuestro simulador y empezamos a observar. Y efectivamente ha sido realizado de manera correcta. Entonces, ahora solamente nos queda analizar esta corriente de acá que ustedes pueden ver, ¿no? Que sería una corriente que está compartiendo entre estas dos mallas. Entonces, procedemos a regresar otra vez a nuestro ejercicio, ¿no? a nuestro cálculo matemático y vamos a empezar a ver un espacio en el que podamos trabajar. En este espacio vamos a trabajarlo. La corriente de la resistencia de 4K es la cual vamos a analizar y como habíamos dicho, en esta resistencia, están participando dos mallas. Tenemos la malla I1 que está bajando y la corriente I2 que está de subida. Entonces nosotros vamos a tratar de analizarlo de manera vectorial, donde vamos a tener la corriente I2 menos la corriente I1. Analizamos la corriente de la resistencia 4 y sabemos de que la resistencia de 4 kiloohmios es igual a I2. I2 es 426 micro más, o mejor dicho, menos la corriente I1, 745 microamperios. Entonces lo que yo voy a hacer es restar ambas, ¿no? Ojo que estoy analizando mediante esta corriente de acá. O sea, le estoy dando esta dirección, ¿ya? Estoy analizando en base a esta dirección. Entonces voy a utilizar la calculadora, ¿ya? Y la vuelvo pequeña, que ustedes puedan ver lo que estoy realizando el ejercicio. Entonces dice, como los dos son en micro, no es necesario colocar micros acá. Entonces voy a agarrar y voy a decir 426 menos 745. Ahí está. Y coloco el operador. Y tendría I4 de 4K. Vamos a ver, perdón, no me he fijado muy bien. Voy a volver a retornar. 319 microamperios. 319 microamperios. Entonces, esto había sido igual a 319 microamperios. Aquí hay un detalle. Si yo coloco esa dirección en esta posición, en esta de acá que ustedes están notando, me sale negativo. ¿Qué significa? De que este vector que ustedes están viendo es hacia el otro lado, es hacia este lado. Miren bien
qué linda es la matemática. Miren bien esto. Miren hacia dónde está yendo la corriente para el vector hacia arriba. Pero no había sido hacia arriba la corriente, había sido hacia abajo. O sea que la corriente de esta resistencia que estamos analizando nosotros tiene una dirección hacia abajo. Entonces, eso es lo que nos da a entender la matemática. Si yo utilizo de una manera y no es la correcta dentro de lo que es el principio de las mallas o el principio eléctrico, ¿ya? Me va a indicar la matemática de que este vector que yo estoy analizando de manera que es hacia arriba, me va a indicar con el signo de que lo has tomado mal, es hacia el otro lado y me lo va a decir en la parte matemática con un signo. Eso es lo más interesante de lo que es la matemática. Hasta aquí hemos procedido de manera manual lo que es el análisis de un circuito de 2 mallas. Voy a hacer otro video, que estén atentos, voy a mandar el enlace en el cual ustedes van a tener el proceso de cómo se hace o se ingresan los valores de las mallas, porque ojo, vuelvo a repetirles, este no es un curso de matemáticas, es un curso de electricidad, ¿no? Entonces, no nos interesa tanto la parte matemática, ¿no? Pero yo ya les estoy demostrando de dónde salen las ecuaciones, cómo se pueden realizar las ecuaciones, ¿no? De manera manual. Lo vamos a hacer de manera totalmente con simuladores, con calculadora, ¿no? O sea, más fácil, más sencillo y no va a demorar mucho tiempo.